buenas tardes. Sigo con mucho frío, hay mucho frío en Bogotá. Música muy bonita en portugués, música celestial. Padre eterno, Señor Jehová de los ejércitos, ayúdame, Señor, a hacer esta oración y ayúdame, Señor, a trazar este tema con la iluminación de tu Espíritu Santo. Pido perdón por mis pecados y los pecados de las personas que están viendo esta filmación. Gracias por Jesús, gracias por su sangre, gracias por su sangre, gracias por la esperanza de que Jesús regresará a la tierra. Gracias porque estamos viviendo, Señor, en los últimos días y estamos viendo cómo faltan pocos, pero pocos, Señor, de los eventos que Jesús dijo que acontecerían, las señales que Él dijo que acontecerían, faltan pocas para que se cumplan. Señor, a cualquier espíritu inmundo que esté aquí o en el lugar donde están viendo esta filmación, le digo que Jehová le reprenda, porque la sangre de Jesús tiene poder. Señor, toma el gobierno de mis neuronas, de mi lengua, de mi boca, de mis emociones, mis impulsos y sentimientos, para continuar, Señor, con este tema de yo quiero vivir sano, ejemplificando el caso de Adilson Pereira da Silva y lo que tú hiciste con él, las revelaciones que le diste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, está haciendo mucho frío, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ya necesitamos las gafas, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy el engaño está a la orden del día, se ha multiplicado el engaño tanto, que permíteme decirte algo. En este momento, la enorme mayoría de los habitantes del planeta que están siguiendo creencias cristianas están siendo engañados. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Hay un montón de hombres, a un hermano de la iglesia hizo un estudio de cuántos hombres había hace varios años atrás diciendo que eran Jesús, que ya había regresado, y él contó más de 1800, logró descubrir más de 1800 hombres, cada uno de ellos diciendo yo soy Jesús, ya regresé, yo soy el Cristo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero la señal de 2 de Tesalonicenses 2, 8, 9, donde habla de la falsificación de la venida de Jesús, ya con luz y con gloria y con mucho poder y con señales y milagros que Satanás realizará, esa está más cerca ahora que nunca. Por favor, prepárate, Jesús vuelve a la tierra. Prepárate, alístate. Jesús viene por ti, quiere llevarte a sus mansiones celestiales. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. En Apocalipsis 1:7, perdón. Está muy frío aquí. Y en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Preparación para la crisis final.
por causa de la obediencia que tuvo Adilson a las instrucciones de salud en cuanto a la alimentación, que le dieron esos tres abogados, entre comillas. Tú ya sabes quiénes eran esos tres abogados, creo que ya has deducido. Él es muy saludable y él es muy fuerte. De hecho, algo que yo no mencioné, que ellos le dijeron el primer día por la mañana, antes de comer la primera comida, que si él fuese obediente a la palabra de Dios en el asunto de la alimentación, que él viviría saludable y que él viviría muchos años. Yo estoy intentando hacer lo mejor que puedo al 100% en lo que es la Reforma Pro Salud. Estoy intentando, estoy caminando. Tenemos nuestras dificultades en alguna u otra forma, en alguno u otro momento, pero nuestra tendencia, la tendencia mía específicamente, es prevalecer en la obediencia al 100%. Bueno, y por eso decía que Adilson tiene muy buena salud y hoy está con sus 67 años más o menos. Ok, y resulta que después él comenzó a estudiar con la esposa del pastor de aquella iglesia y ella comenzaba a darle los estudios bíblicos y él le decía, sí, eso es así, así. Y ella le decía, pero ¿usted cómo sabe? Y él decía, pues los tres abogados me enseñaron. Entonces ella tomaba otra lección. En Brasil el curso bíblico tiene 28 lecciones. Y cuando ella estaba enseñándole, él volvía y decía lo mismo, eso es así, así. ¡Qué buena memoria! Y ella le preguntaba, pero ¿usted cómo sabe? Y él decía, esos tres abogados con los cuales yo conviví en una hacienda durante 30 días, ellos me enseñaron. Y así aconteció con las otras lecciones. Entonces ella llamó a su esposo, al pastor, y el pastor le dice a Adilson, cuéntame esa historia de los tres abogados. Y él le contó, le explicó todo lo que tú ya escuchaste. Y él le dice, Adilson, ¿tú sabes quiénes son esos tres abogados? Y Adilson lo mira y le dice, no, pastor, yo no sé quiénes son esos tres abogados. Y nunca pude encontrarlos. No sé, se desaparecieron. Y los nombres también habían desaparecido de su memoria. Y el pastor le dice a Adilson, esos no eran tres abogados comunes o no eran hombres normales, esos eran tres ángeles. Tú conviviste con tres ángeles durante 30 días. Todas las circunstancias, absolutamente todo, indican que efectivamente, sí, eran tres ángeles. ¡Qué privilegio! Dios enviara tres ángeles a uno de los parias más, pero más rechazados, más odiados, más temidos de la sociedad, uno de los hombres más peligrosos, uno de los criminales más terribles que haya tenido Brasil. Y darse el Señor ese trabajo de instruirlo, darle 90 estudios bíblicos durante 30 días y enviar tres abogados para que hiciesen ese trabajo personalmente. Bueno, gracias a Dios, gracias Señor por ese trabajo que hiciste con los tres ángeles, porque hasta el día de hoy la estructura en la cual fue erguido el cristianismo de Adilson es una estructura muy fuerte. Bueno, iba pasando el tiempo, y a él lo hicieron, él se hizo guía mayor, después se hizo jefe de guías mayores y jefe de conquistadores, y los niños confiaban en él y confían en él. Y resulta que él tenía un problema. Él le había comentado a los tres abogados, a los tres ángeles, bueno, cuando estaba en la hacienda, que él tenía muchas propiedades, apartamentos, casas, fincas, haciendas. En varios bancos él tenía cuentas bancarias con fortunas, grandes cantidades de dinero,
y les había preguntado, ¿qué hago con eso? Y ellos le habían dicho que hiciera lo que hizo Zaqueo, que devolviera lo que no era suyo y que restituyera como Zaqueo había restituido, y para así resarcir en la medida de lo posible, el daño que había hecho. Y él se informó, se consultó con abogados y con pastores de la iglesia, porque él había hecho lo siguiente. Él había transformado todas las propiedades, las vendió y las transformó en dinero, y él tomaba cheques por sumas elevadísimas de dinero y visitaba los parientes, las familias de algunos, o creo que yo de muchos de los que él había asesinado. Y él llegaba allá con el cheque en la mano, se presentaba, decía quién era, a qué venía. No, es que es inimaginable una cosa de esas. Y decía, yo sé que el dinero no resucita muertos, pero yo estoy trayendo este dinero para resarcir en alguna manera el daño que hice. Ahora yo soy cristiano, Jesús me transformó, daba su testimonio. En algunas ocasiones él fue apaleado y fue brutalmente golpeado, y él no reaccionaba y él no se defendía. Bueno, después de todo ese proceso tremendo, él todavía tenía mucho dinero y él fue a consultarse con los pastores y con los abogados, algunos abogados de la iglesia, porque él tenía una idea. La idea de él era subir el morro, como se dice allá en Brasil, la colina donde estaba la favela. Bueno, todavía está hoy el arrabal, ese arrabal peligroso, donde está o estaba, no sé al día de hoy, eso hace más de 40 años, bueno, instalada o radicada la banda de la cual era el jefe. Él era el jefe. Y le dicen, no vaya a hacer eso, usted no vaya a hacer eso, porque obviamente lo van a matar, porque él había hecho un juramento, que si él no retomaba, en el caso de que él volviese, si él no retomase el puesto de jefe de la banda, lo fusilarían. Entonces, él le oró mucho al Señor y dejó el asunto en las manos de Dios. Y con la ayuda de un hermano bondadoso que tenía un carro, fueron hasta allá y subieron, pero apenas ellos iban entrando, fue reconocido, porque desde la época en que él había sido el jefe, esta banda tenía un sistema de comunicación para saber quién entraba y quién salía de la favela, del arrabal, y lo hacían con niños. Y los niños tenían diversos métodos de señales que pasaban del uno al otro hacia arriba hasta que llegaban al comando, y el comando se localizaba en la cumbre, en la parte de arriba de la colina. Ahí estaba el comando, lo que ellos llamaban el comando de la banda. Y cuando los niños lo vieron, comenzaron a gritar, Falcão voltou, Falcão voltou. Y se hizo una tremenda fiesta, una tremenda algarabía, y las personas salieron de sus hogares y comenzó la multitud a aumentarse y a gritar, y disparos al aire, y la información llegó hasta arriba. Y a medida que él iba subiendo la colina, pues el entusiasmo iba creciendo y la multitud iba quedando pero muy animada, porque creían que él había regresado para retomar la jefatura. Pero acontece que cuando el ex Falcão Adilson llegó allá a la cumbre y salió del carro, cuando él descendió del carro, él llevaba acá en su mano derecha la Biblia. Y cuando él salió con la Biblia en la mano, el nuevo jefe estaba ahí afuera del comando, con, bueno, muchos de esos marginales, y él da una orden, para, todo el mundo pare, el ruido, la algarabía, toda esa fiesta, y se hizo silencio inmediato. Y él le pregunta, Falcão,
eso que estoy viendo ahí en tu mano es una Biblia. Y Adilson le responde, sí, es una Biblia. Y él le dice, no lo puedo creer, te volviste creyente, você viró crente, te volviste cristiano, le preguntó aquel hombre, el nuevo jefe. Y él le dice, sí, ahora yo soy creyente, ahora yo soy cristiano. Y él le dice, no lo puedo creer. Entonces el nuevo jefe, este nuevo jefe dice, todo el mundo regrese para sus hogares, todo el mundo vuelva a sus casas, todos váyanse. Y toda esa multitud se dispersó de inmediato y se hizo un silencio penoso. Todos regresaron a sus hogares y los marginales se pusieron en posición de fusilamiento. Y él quedó allí en medio. Y le dice este nuevo jefe, Falcón, ¿tú recuerdas que cuando tomaste la jefatura de la banda, hiciste un voto que solo podrías salir de la banda muerto? Yo estoy dispuesto a cederte el lugar. Tú puedes ser el jefe de la banda como lo eras antes. Y aquí estoy, simplemente es solo decir que sí y tú serás lo que eras antes, el nuevo jefe. Y Adilson le responde, no, yo no vine a eso, yo vine solo a devolverles ese dinero, que ese dinero es de ustedes. Y sacó allí las bolsas de dinero. Querían matar al chofer. Y él los convenció de que lo dejasen ir. Bueno, dejaron ir al chofer. Sacó el dinero, les entregó el dinero y les dice, pero yo no voy a retomar la jefatura de la banda. Entonces este nuevo jefe le dice, mira, Falcón, nosotros te amamos mucho, nosotros te queremos mucho y solo por ese motivo te voy a dar 5 minutos para que tú decidas si retomas o no la jefatura de la banda. Él dice, no voy a ser el jefe de la banda otra vez. Entonces él le dice, bueno, te voy a dar 5 minutos de todas maneras. Si en 5 minutos tú no decides tomar tu puesto como jefe, yo cedo el puesto, te vamos a tener que fusilar. Bueno, entonces él aprovechó el tiempo y cogió su Biblia y abrió su Biblia y comenzó a predicarles. Y estaba predicándoles de la palabra de Dios a todos estos marginales. Cuando había pasado tal vez 3 minutos, cuando el jefe le dice, para, tú no vas a convertir aquí a nadie. ¿Vas a tomar o no la jefatura de la banda? Y él le dice, no voy a tomarla. Entonces sacó su revólver y le disparó. Pero la bala no salió. Entonces él abrió el tambor, revisó las balas, estaba todo en orden, cerró y le disparó nuevamente. La bala no salió, disparó al aire y la bala sí salió. Entonces él arrojó ese revólver, tomó el arma de otro marginal que estaba a su lado, le disparó y la bala no salió. Y disparó al aire y la bala sí salió. Entonces les ordenó a ellos, disparen. Estaba furioso. Y ellos todos tomaron sus armas y le dispararon. Pero las balas no salían. Entonces disparaban al aire y las balas sí salían. Entonces Adilson, viendo que no estaba logrando nada, fue dando media vuelta y comenzó a caminar y comenzó a bajar y fue descendiendo el morro. Pero resulta que aquel jefe tenía un arma de altísimo calibre, una arma sofisticada, muy pesada, y corrió por esa arma y la sacó y le disparó una bala directo. Él no fallaba un tiro con esa arma, era un arma muy sofisticada. Le disparó directo al cráneo, a la cabeza por detrás. Pero vino un ángel y absorbió la bala. Le disparó una segunda vez y el ángel absorbió la bala. Y le disparó una tercera vez y el ángel absorbió la bala. Para concluir, Adilson Pereira da Silva, él comenzó a visitar allí las favelas y él iba y entraba a las favelas con su Biblia, con sus estudios bíblicos y comenzaba a predicarles
a los drogadictos, a los trombadinhas, los gamines asaltantes, a los ladrones, a los atracadores, a los asesinos. Y algunos de ellos aceptaron a Jesús y a través de las décadas ha llevado a muchos a los pies de Jesús. Tanto que en una ocasión en que se hizo una gran actividad, Adilson invitó al jefe de la policía para esa actividad y el jefe de la policía dijo allí delante del auditorio que Adilson era la mano derecha de la policía en Río de Janeiro, después de haber sido el criminal, tal vez el criminal más buscado y más peligroso de Brasil. La conversión de la madre de Brasil, de la madre de Adilson. La mamá se convirtió porque ella le había dicho, recuerdan, que nunca le hablase de Biblia, nada de eso, que le decía, yo creo que tú te estás escondiendo detrás de la Biblia para cometer crímenes peores. Yo no creo en tu conversión, le decía ella. Entonces, resulta que en una ocasión, Adilson tenía que ir para una entrevista muy temprano, tenía que levantarse de madrugada y le pidió a ella el favor de que lo despertara bien temprano. Y eran como las 5 de la mañana, entonces ella fue y abrió la puerta para despertarlo, para llamarlo. Pero Adilson ya estaba despierto, solo que él estaba con los ojos cerrados, postrado sobre la cama, orando. Y al lado de él, sentado en la cama, había un ángel que le pasaba la mano por la cabeza. Y la mamá de Adilson miraba al ángel, y el ángel la miraba a ella, y se miraban el uno al otro. Entonces finalmente ella cerró la puerta. Imagínese qué habrá pensado ella. Y ella no se aguantó, pasaron unos instantes, y volvió allá y abrió la puerta nuevamente. Y Adilson permanecía de rodillas orando, y el ángel en la cama sentado, pasándole la mano sobre la cabeza. Y el ángel la miraba, y ella lo miraba, y el ángel la miraba, y ella lo miraba. Cerró la puerta nuevamente. Y ella no se aguantó más. Fue y estuvo un ratito, no sé haciendo qué, y abrió la puerta una tercera vez. Y por tercera vez aconteció la misma situación. Finalmente llegó la hora del desayuno, y cuando estaban a la mesa, Adilson no le hablaba nada de Biblia. Oraba mucho por ella, eso sí. Esta señora madre de Adilson le dice, hijo, dile al pastor de tu iglesia que yo quiero bautizarme. Y ella lo mira, y él la mira, y dice, pero ¿qué pasó, mamá? Tú me habías prohibido que yo te hablase de Biblia. Le dice, es que yo te he estado vigilando todos estos años muy cuidadosamente. Y cuando tú salías, yo cogía el folleto de la lección de la escuela sabática. Bueno, por aquí tengo un folleto de la lección de la escuela sabática. En este trimestre estamos estudiando el libro de Job. Son 90, no, son más de 90 lecciones, creo. Bueno, y donde él estudiaba, esto se estudia un día para, una lección para cada día, con la fecha específica. Y donde él estudiaba, ella iba allá y estudiaba, e iba estudiando, y donde estaba la Biblia abierta también, y ella aprendió por ella misma a buscar y a estudiar, y aprendió mucho. Y resulta que le dice eso a Adilson. Bueno, para concluir, es algo muy bonito. En la misma fecha en que él cumplió, bueno, 20 años después del asesinato de su padre, o sea, su padre fue asesinado en 1957. 20 años después sería 1977. Por ocasión de la fecha de su cumpleaños, en ese mismo día, 20 años después exactamente, su madre se bautizó. Y repito, este es un nombre que Dios ha estado usando poderosamente. Ahora, ¿qué es lo bueno que él tiene? Él predica con su testimonio. Él predica con lo que él es. Él vive haciendo obras de amor y de bondad para los seres humanos. Además, él tiene, sí, unos seminarios que él predica,
Y él viaja mucho dando su testimonio. Pero hay una predicación que a donde él va, pues obviamente él da testimonio. Él viaja a muchas ciudades y es hospedado en las casas de los hermanos. Y allí con su alimentación, con lo que él come, él predica el quiero vivir sano, la reforma pro salud. Y el tema de nuestro el próximo asunto que abordaremos en el área de la reforma pro salud es el mayor enemigo de la reforma pro salud y se llama el poder del apetito pervertido. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias una vez más por el ministerio de Adilson. Como dice tu santa Biblia, tu santa palabra, a lo vil y a lo despreciado de este mundo has escogido tú, Dios, para avergonzar a los sabios. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste por mí después de yo también haber sido un paria de la sociedad. No a esos extremos, esas cosas tan caóticas que acontecieron con Adilson, pero bueno, estoy escribiendo el libro de mi vida y ahí menciono las cosas terribles. Yo debía haber estado muerto, arriesgué mi vida temerariamente durante muchos años y tú permitiste que continuase vivo. Gracias, Señor, porque me has prolongado la vida hasta este momento y estás permitiendo que hoy filme estas conferencias, estos temas. Señor, una vez más, gracias por la Reforma Pro Salud. Gracias, Señor, por el testimonio de Jesús y por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo tema. Y el próximo tema es el poder del apetito pervertido.